Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la situación actual del mercado y volveremos a poner el foco en el conflicto Ucrania-Rusia. Así que empezamos. Bueno, hoy vamos a hablar de Bitcoin, Rose, One, Sandbox y SLP. Estas van a ser las 5 criptomonedas que vamos a analizar, pero antes os quiero enseñar lo siguiente. Esto es Trading Lab. ¿Y por qué os lo enseño? Básicamente porque vamos a cerrar plazas, ¿de acuerdo? En una semana, 10 días aproximadamente, cerraremos plazas y no vamos a dejar entrar a nadie porque queremos centrarnos en la gente que está, en la gente que tenemos. Aquí, por ejemplo, estáis viendo el vídeo de la primera quedada presencial que hicimos. Ya tenemos seteada una nueva quedada, seguramente será en Barcelona también. Así que nada, si quieres formar parte de Trading Lab, si quieres unirte a la comunidad, estar presente en la siguiente quedada que hagamos, pues abajo en el primer comentario fijado vas a tener acceso a la página web, a esta misma página web, para que tú mismo decidas si te interesa o no te interesa, ¿de acuerdo? Solo quería comentar eso. Vamos a cerrar plazas y de manera indefinida, o sea, no sabemos cuándo las vamos a volver a abrir. Entonces, habiendo comentado esto, vamos a pasar primero a un poco noticias. Antes de nada, Bitcoin Fear and Greed Index, volvemos a estar en miedo. Hacía nada estábamos neutral y ahora ya volvemos a estar en miedo. Yo creo que hemos estado en Greed incluso. No sé si hemos llegado a estar en Greed, pero bueno, da igual. Es muy gracioso ver esto, porque claro, esto al final que marca el sentimiento del mercado, pero claro, de un mercado que va como un pollo sin cabeza, que no sabe cómo dirigirlo, que no sabe cómo leerlo, cómo orientarlo. Aquí, como ya hemos estado hablando 100 veces, llevamos como mínimo 2-3 semanas hablando exactamente de estos patrones que estamos viendo, no pasamos de miedo a avaricia, de avaricia a neutral, de neutral a miedo, no vamos moviéndonos así porque ya tenemos una orientación de lo que puede pasar y lo que es menos probable que pase, ¿no? Entonces, antes de nada, el main focus vuelve a estar aquí, vuelve a estar en Rusia y Ucrania. A ver, no hay... Hay más noticias, hay más historias, pero son muy secundarias y para traeros tonterías prefiero pues traeros más el foco principal y ya está. Hoy vamos a tener un día bastante completo, ahora iremos al calendario económico y lo vais a ver, pero al final aquí siempre tenemos una especie de artículo que resume un poco lo que vamos a tener y es lo que vamos a mirar ahora, ¿vale? Se intensifican las acusaciones entre Estados Unidos y Rusia por el conflicto con Ucrania. Sabéis que se dijo que iban a atacar el día 16, el día 16 lo que hicieron fue retirar tropas, Ucrania dijo que no estaban retirando del todo, Rusia dijo que sí, luego se ve que hubo un conflicto de prorrusos que estuvieron, rebeldes prorrusos que estuvieron como disparando, metiendo un poco de miedo. Entonces ya salió Estados Unidos, que tiene que estar en todo, y dijo que todo indicaba que Rusia estaba planeando una invasión en los próximos días. Bueno, esto es Estados Unidos, sabéis cómo son. Yo personalmente esto no me lo tomo como una noticia ni nada, sino como que tienen que meter la punta en todo. Rusia entonces cogió y acusó de que Biden lo que estaba haciendo era avivar un discurso de tensión, de miedo, sin ningún tipo de justificación. En fin, el tema está que se están acusando por todos los lados, ¿vale? Es lo de siempre. Entonces, el foco sigue estando en este punto. Cualquier cosa, cualquier tema va a causar volatilidad, ¿de acuerdo? O sea, no es que tenga que salir una noticia de Rusia y Ucrania porque tenemos que confiar en las noticias ni nada, no. El tema es que cualquier cosa va a causar volatilidad. Entonces, esto lo tenemos que saber, ¿de acuerdo? Y tenemos que entender que el contexto actual es este. Cualquier historia, cualquier tropiezo, cualquier salida de tono causa volatilidad en el mercado de manera directa. Entonces, por ahí tenemos una cosa. Nuevamente, informe de política monetaria de la FED. Sabéis que el otro día tuvimos actas del FOMC. Que no dijeron nada, literalmente no dijeron nada. Entonces hoy vuelven a tener otra reunión, vuelven a hablar teóricamente de tipos de interés, de inflación, etcétera, etcétera. A ver, el otro día no dijeron nada, pues sería extraño que hoy dijeran algo, ¿no? Pero claro, como esta gente no sabes cómo actúa, porque una vez no dice nada, porque ahora puede decir algo, lo importante es entender que hoy viene esto, ahora veremos la hora, ahora veremos todo. Bueno, la hora no la especifica, pero bueno, ahora veremos cuándo, más o menos. Así que tenemos que entender que esto puede causar también volatilidad hoy en el mercado. El punto álgido sigue siendo el ritmo de subidas de tipos de interés, no dijeron nada, y si verdaderamente supondrá una coraza para combatir la alta inflación en el país norteamericano, ¿de acuerdo? Así que nada.
Hoy volvemos a tener temas de FED, resultados... A ver, ¿esto por qué no se va? Bueno, es igual, resultados empresariales. Hoy, pues, a ver, Estados Unidos está de presentación de resultados, Europa también, así que van saliendo resultados. Y luego, pues, también tenemos datos macro. Entre las principales referencias macroeconómicas destacan las ventas minoristas del Reino Unido, IPC de Francia... En fin, esto es lo que podemos ver directamente en el calendario aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno... Vemos que en un rato hay cumbre de líderes de la Unión Europea a las 11, bueno, ya están en ella, no sé si es a través de rueda de prensa, un discurso, lo que sea, bueno, da igual, ahora están en ello, luego pues comparece pues una persona encargada del Banco Central Europeo, hay temas relativamente importantes en Canadá, ventas minoristas subyacentes. Yo creo que esto pasa totalmente a un segundo plano porque, como veis, hoy, aunque es viernes, tenemos un día muy cargado, ¿de acuerdo? Como veis, ventas minoristas de segunda mano en Estados Unidos, ventas de vivienda de segunda mano en Estados Unidos, comparece un miembro de la FED, informe de política monetaria de la FED, no especifica la hora, no sé el motivo, pone un aprox, a ver si podemos ver más información por aquí. No pone exactamente la hora. El día 18 del 2 se publicó a las 6, o sea, a las 4, perdón. Yo creo que entre las 5 y las 7, como muy tarde, lo vamos a tener, ¿vale? Viendo las horas de las publicaciones, entre las 5 y las 7 lo vamos a tener. Claro, hay un día que lo publicaron a las 3, pero es uno. Rollo campana de Gauss, pues el de la izquierda de todos, el de las 3. El grueso más grande es entre las 5 y las 7. Así que sobre esa hora vamos a tener el informe. Es cuestión de estar pendientes y ya está. ¿De acuerdo? No vamos a estar en otro tema. Claro, si comparece Waller, este tío de la FED, a las 16:45, es posible que a la misma hora pues sea el informe, más o menos a las 5. Así que vamos a estar pendientes sobre esa hora de qué es lo que sucede, qué puede suceder, qué no, qué dicen y qué no dicen. Sobre todo, el foco tiene que estar centrado en el discurso, si es muy agresivo, si no es agresivo, si da nuevos datos. Al final ya sabemos que en marzo se van a subir los tipos, ¿vale? Entonces hay que ver si dan nuevos datos sobre ello, qué dicen de Estados Unidos, de Rusia, de Ucrania, porque pueden meter la gamba en algún tema de estos, diciendo que, bueno, pues les da miedo el conflicto y que van a subir los tipos un poco más por si acaso, o los tipos un poco menos por si acaso, lo que sea, ¿no? Todo puede afectar y, sobre todo, si el discurso es tan plano como el otro día, no va a pasar nada. Pero claro, si el otro día ya fue plano, es posible que hoy igual sea un poco más agitado en ese sentido. Así que vamos a estar pendientes en esas horas de qué es lo que puede suceder. Luego tenemos otras historias, pero sinceramente, absolutamente igual. O sea, no nos vamos a fijar en nada más que en lo que hemos comentado. Entonces, vamos ya directamente con Bitcoin. Antes de nada, recordad, he subido en mi Instagram la lista de seguimiento que para estos días, bueno, para estos días no, para hoy y para mañana básicamente, hemos tenido grandes movimientos, hemos tenido volatilidad, hemos tenido impulsos y ahora que hay que esperar a los pullbacks, así que si te interesa, pues yo por Instagram de vez en cuando pues subo los trades, subo listas de seguimiento, así que abajo en el primer comentario fijado también lo vas a tener, ¿de acuerdo? Primero vas a tener el enlace de Trading Lab por el cierre de plazas y luego vas a tener el enlace de mi Instagram por si quieres pues ver los trades que voy metiendo y demás. Entonces, yendo directamente a Bitcoin, ayer, a ver, este movimiento impulsivo lo tenemos más que analizado, este patrón de pullback, lo hemos hablado 100 veces, sabíamos que esto podía pasar, es más, siempre hemos abocado porque esto es un pullback semanal, pero el tema está, oye, ¿cómo sabemos lo que hablamos en el vídeo de ayer? ¿Cómo sabemos si esto de aquí lo que supone es un patrón de A, B, C y ya seguimos para arriba, o si esto ya es el final del pullback semanal y nos vamos nuevamente para abajo para dar esa continuación bajista? Bueno, muy sencillo, lo comentamos ayer, como digo, vamos a hacer un poco de hincapié y actualizar. Tenemos aquí una clara diagonal que, como veis, se puede tirar tanto por cuerpos como por mechas. Por cuerpos quedaría de la manera como ya está dibujada y por mechas quedaría pues un poco más hacia abajo. Al final da igual, son zonas, ¿vale? Son zonas. Entonces, ¿qué comentamos ayer? Muy importante entender que esta diagonal va a marcar claramente cuando se termina este pullback. Al final, sabéis que no soy muy fan de este tipo de diagonales, menos cuando hay que dibujarlas. No soy fan del RSI, menos cuando hay que utilizarlo. No soy fan del MACD, menos cuando hay que utilizarlo, ¿de acuerdo? Pues esto es lo mismo. Me centro mucho más en price action, medias móviles, patrones y demás, por lo cual estas diagonales no son mi foco principal, pero sí que es verdad que en un patrón de A, B, C diario sí que es muy importante. ¿Por qué? Pues porque nos marca una zona de soporte muy clara y nos marca un punto de inflexión. Entonces,
veis que después de tocarla, después de contactarla, hemos frenado. ¿Esto qué significa? Pues que pues la gente la tiene en cuenta, la gente la tiene presente y además una caída vamos a calcularlo exactamente, una caída de el 9% en 12 horas es un buen punto para hacer nuevas compras. O sea, hay gente que le da absolutamente igual lo que pase, que compra. Es un método, pues bueno, muy lícito, igual que cualquier otro, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que es normal este movimiento de desaceleración. ¿Por qué? Pues porque estamos en esta diagonal y porque el precio ha caído mucho. ¿Qué pasa? ¿Es positivo o es negativo? Hombre, yo lo veo un poco más negativo, porque pese a que hemos caído tanto en tan poco tiempo, pese a que nos hemos mantenido un buen nivel y demás, el precio no ha dado la vuelta. O sea, hemos subido prácticamente nada y menos. O sea, un 2% en 12 horas también. ¿Entendéis? O sea, lo normal es que cuando tú llegas a una zona donde el mercado la percibe como zona de valor, zona de acumulación, mercado no solo 4 frikis, sino el mercado en general, el precio pues sube y entonces es cuando ahí se forman los pullbacks, ¿de acuerdo? Claro, de momento no estamos teniendo un pullback, estamos teniendo un nivel muy plano y muy bajo. Esto es más negativo que positivo. A ver, todo puede cambiar y esto puede estar siendo un proceso inicial de desaceleración para luego una continuación. ¿Qué quiero decir? O sea, ¿dónde quiero que entremos? En que si esto se alarga un par de velas más, de 4 horas, esto ya será bastante negativo y significará que el pullback, en vez de en precio, estará siendo en tiempo. ¿Entendéis? Entonces, pues, ¿qué viene después de un pullback? Una continuación. Así que nada, el foco lo vamos a mantener en ese punto. Por ahí tenemos también el nivel de 41.000, un nivel muy importante en Bitcoin, ya lo sabéis, zona de soporte de resistencia absolutamente clave. Y nada, pues nos mantenemos en esa tesitura. No ha cambiado demasiado respecto a ayer, más que el haber testeado el nivel importante y el estar teniendo más información sobre qué está pasando y si el mercado percibe como valor. Solo como punto importante, aún quedan 2 días y 14 horas para el cierre semanal, así que puede pasar absolutamente de todo aún. Vamos a la siguiente, estamos con Rose. Hacía unos días que no analizábamos Rose. Como veis, en gráfico semanal aún no se percibe esa alteración clara de la tendencia, lo cual es bastante indiferente, pero en gráfico diario sí que tenemos más información, porque tenemos un nivel de soporte muy importante, nivel de 0,29, 0,30. ¿Lo podríamos marcar? ¿Lo podríamos redondear o qué? Vamos a ver si lo podemos redondear. Me gustaría ver si se puede redondear. Yo creo que lo podemos marcar en 0, a ver cómo está. 0,29. Vale, 0,29. Lo tenemos ahí, ¿vale? 0,29 es el nivel en Rose. Como veis, lo estamos manteniendo. Estuvimos hablando, me suena que estuvimos hablando de que este movimiento impulsivo estaba siendo muy negativo, pero que si veíamos un freno y una recuperación, podíamos ir a buscar las medias móviles sin problema. Como veis, hubo el freno, hubo la recuperación, pero no hubo esa continuación, no hubo una confirmación, sino que el precio directo se fue para abajo y hemos vuelto a testear la zona. A ver, cuando testeas tantas veces la zona, lo más probable es que rompas el punto, ¿vale? O sea, lo más probable ahora mismo es que Rose rompa este nivel. Hablando de probabilidades, estaremos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a separar las compras, vamos a separar el tema. ¿Qué significaría romper este nivel? Pues hombre, ya nos podemos ir a gráfico semanal porque romper esta zona te envía de lleno, como veis, romper lo que sería este nivel te envía de lleno a lo que vendría siendo el mínimo anterior, mínimo y zona de soporte semanal. Esta zona de 0,24 aproximadamente, la vamos a marcar en 0,24, ¿de acuerdo? YouTube, ¿vale? Y lo vamos a poner exactamente en 0,24. Pues bueno, nos envía directamente a ese nivel. Y ese nivel ya es un nivel importante porque romper ese nivel para abajo implica una alteración en gráfico semanal. Algo que Rose no había sufrido hasta ahora. O sea, Rose ha tenido un gran impulso, un gran pullback por encima del mínimo, un gran impulso, un buen pullback por encima del mínimo, un buen impulso, un buen pullback por encima del mínimo, un buen impulso y estamos ahora en ese pullback. Nos quedaremos por encima del mínimo, llegaremos al mínimo, lo cual ya no ha hecho nunca Rose, eso ya es una alteración, o romperemos directamente el mínimo, lo cual no es una alteración, sino es un cambio de tendencia. Habrá que ver, ¿no? O sea, eso es prácticamente imposible saberlo. A ver, yo considero que si Bitcoin es capaz de rechazar los niveles actuales y da una continuación bajista y se va a 30K, Rose se va como mínimo a 0,24, como mínimo. Y una vez a partir de ahí ya veremos.
Ya veremos, pero lo importante, entendiendo cómo es Rose y cómo se comporta, no va a ser tan clave si se forma una alteración en gráfico semanal, que también es importante, sino lo que va a ser clave va a ser en una hipotética recuperación. Imaginaos, escenario hipotético, Bitcoin llega a 30.000 o a 25.000 y luego se da la vuelta y continúa con un ciclo alcista. Por ejemplo, Rose, si sucediese esto, puede llegar a 0,21, 0,20, con una clara alteración semanal, algo que ya ha sufrido Bitcoin, pero posteriormente se va a levantar, igual que se ha levantado tan bien de todas las anteriores movimientos bajistas. Ahí está un poco el tema y un poco el kit de la cuestión. Lo que le da valor a Rose, aparte del proyecto y demás, es que técnicamente corresponde mucho a su proyecto, y cuando pasa algo negativo, ¡pam!, responde, ¡pam!, responde, ¡pam!, responde. Así que habría que ver en ese sentido si es capaz de eso. En cuanto a temporalidades más bajas y demás, gráfico diario, pues bueno, estamos hablando de que lo más probable es una ruptura. Yo lo atacharía mucho a qué sucede con Bitcoin. Si Bitcoin es capaz de mantener esa diagonal, Rose puede tener un respiro. Si Bitcoin rompe esa diagonal, la que hemos comentado, Rose rompe de una esta zona de soporte y entonces entramos en el escenario que hemos estado comentando hasta ahora. Harmony One, como veis, se está aguantando bastante bien en la media móvil de 50 semanal. Es un nivel muy importante. Lo estuvimos destacando en este punto de aquí, lo estuvimos destacando en este punto de aquí porque ya teníamos data, y desde que hemos estado contactando ahora recientemente lo hemos estado comentando también, porque es un nivel importante y porque hay criptomonedas pues que utilizan los niveles de manera más fiable que otros. Pues ya está, debido al comportamiento, debido al proyecto y demás, pues sucede así. Y en este caso, pues Harmony One es muy fiable con la media móvil de 50 semanal. ¿Esto qué le permite? Pues bueno, le permite ver lo que estamos viendo en gráfico diario. Hemos roto el soporte 0,20, estamos ahora, pues bueno, por aquí nos podemos meter otro soporte, sin ningún problema. Yo creo que, a ver, exactamente lo podríamos marcar. A ver, sería una zona mucho más ancha, sería una zona mucho más ancha, pero bueno, este nivel de 0,17 aproximadamente, pues también podría ser una zona de soporte. Le permite ir rompiendo soportes porque lo que cuenta es este nivel de aquí. La media móvil, donde la tenemos... a ver, perdonad, no la veo. Vale, bueno, no tengo aquí la media móvil de 50 semanal. Da igual, la media móvil de 50 semanal que pasa por aquí es lo que le mantiene a Harmony One. Entonces es donde nos tenemos que enfocar. Claro, es una media móvil semanal, por lo cual tenemos que tratarla, en mi opinión, de manera semanal. Como veis, esta semana nuevo contacto, pero claro, en este caso hay veces que cuando contactas tantas veces con un nivel y no lo rompes, una vez, dos veces, tres veces, es la cuarta vez que contactamos, y no solo que no lo rompemos, sino que la hemos contactado y nos vamos para arriba, contactamos y para arriba, contactamos y para arriba. Pues hay que darle esa ventaja pues bueno, de ver a ver si es capaz de cumplirlo o no es capaz de cumplirlo. Podemos ser más permisivos en ese sentido, ¿no? Así que vamos a dejar que cierre esta semana, porque en caso de que cierren los niveles mínimos, sería la primera vez que cerramos contactando con la media móvil de 50 semanal prácticamente en la historia, porque como veis, en este punto de aquí no hemos cerrado en la media móvil de 20, hemos cerrado cerca, pero no lo hemos hecho, y en este punto de aquí cerramos por arriba y luego cerramos por abajo. Así que sería un nivel realmente... O sea, una situación realmente nueva que no ha sucedido nunca, y tendríamos que pues, ver cómo reacciona el precio en ese punto, porque claro, es una situación nueva, como digo. Sabemos cómo reacciona el precio cuando la contacta, que muchas veces se va para arriba, prácticamente todas. ¿Qué sucederá cuando contactemos en la misma media móvil o por debajo? Pues bueno, tendremos que tenerlo en cuenta, ¿no? Igualmente, como os digo, si se empiezan a formar pullbacks o alguna historia de estas, podemos tener un respiro en ese sentido y se puede volver a cumplir el patrón que tantas veces ya se ha cumplido, sobre todo también recientemente. Así que nada, por ahí iría Harmony One. Vamos a Sandbox. Sandbox tiene la anomalía esta de que no ha contactado con la media móvil de 50 semanal, que prácticamente nadie le ha pasado. O sea, todo el mundo ha dado el contacto y ya está. O se ha quedado por encima, o se ha quedado por debajo. Eso ya depende de la debilidad de cada criptomoneda, pero Sandbox no la ha contactado. Entonces, estamos en este punto donde hemos empezado ya a hacer máximos y mínimos decrecientes. No es la primera vez, ahora solo es la confirmación. Como veis, teníamos esa disposición de impulso, pullback, y parecía que nos levantábamos, pero ¿qué comentamos? Literalmente, en este punto de aquí, al final del 15 de febrero, creo que estaba haciendo un directo. A ver, era por aquí, creo, sí. Comentamos, sí, muy bien, Sandbox impulso, Sandbox pullback, Sandbox impulso, Sandbox pullback, Sandbox impulso, pero si no es capaz de dar continuación, si vemos que empieza a desacelerar, comentamos que esto lo más probable es que se fuera para abajo a buscar el soporte, el mínimo anterior, el nivel de 3,9, y luego a ver qué sucede.
¿vale? Como veis, fue así literalmente. Además de esa continuación en cuanto a price action, sin tener en cuenta niveles horizontales, también teníamos una zona de resistencia en 4,42. ¿Por qué creéis que marcamos niveles? ¿Porque nos apetece? No, hombre, porque son reales, porque pueden influir, y así ha sido. Hemos tocado directamente 4,42, ha empezado la debilidad y se ha ido para abajo, literalmente. Entonces, ¿qué tenemos? Pues bueno, tenemos un claro patrón de máximos y mínimos decrecientes. Máximo decreciente de este punto respecto a este punto y mínimo decreciente de este punto respecto a este punto. Así que estamos en plena tendencia bajista en gráfico intradiario, cuidado. Y nada, tenemos la referencia del nivel de 3,50, 3,51 mejor dicho. Esta zona es la zona de inflexión. Pensad también que estamos jugando una figura de hombro, cabeza, hombro. O sea, hay muchos patrones, muchos elementos bajistas en estas temporalidades intradiarias que estamos viendo, y esto pues lógicamente va a afectar de lleno al gráfico diario. Entonces, pues bueno, vamos a seguir analizando día a día, pero ahora mismo todo apunta a que pues tenemos que tener en cuenta sobre todo los niveles intradiarios que hemos comentado, que es esta zona aquí de 3,51, y luego pues las zonas de donde venimos de rechazar, 4,42, también tenerlas marcadas y tenerlas presentes. Si queréis algo mucho más a corto plazo, pues a ver, podéis estar pendientes del mínimo anterior, pero esto ya, en mi opinión, es ser demasiado exigente en ese sentido y no permitir que la volatilidad te muestre realmente las cartas. Finalmente, SLP, vais a tener un vídeo dedicado a SLP al final de este clip de SLP, porque le hice un vídeo hace no demasiado, analizando, como veis aquí, las noticias que han ido saliendo, qué pasa en la noticia, cuál es la noticia y qué es lo que sucede posteriormente a esa noticia, ¿de acuerdo? ¿Qué comentamos ese día? Comentamos que ahora estábamos formando un pullback. El vídeo lo hice hace, pues no sé si ha sido esta semana o qué, pero estábamos formando un pullback. Creo que estábamos subiendo incluso, y ya comentamos que esto puede ser perfectamente un ABC, y entonces podemos plantearnos, quien quiera, buscar una operativa. ¿Vale? Quien quiera no puede plantearse nada en SLP hasta que no se forme el pullback pertinente. Este pullback, ¿por qué se forma? Primero, por la sobrecompra. Segundo, por la falta de noticias. Y tercero, pues porque hay mucha gente que dice, oye, yo ya gano mucho, me voy de aquí. Es normal. Entonces se forma ese pullback. ¿Cuál es el tema? Tema número 1. Yo os recomiendo que miréis el vídeo porque os explico cómo comprar SLP en el sentido de técnico y fundamental. Pero claro, el tema es el siguiente. Si no hay más noticias, ¿qué pasará con SLP? Lo más probable es que siga para abajo. Si no sigue para abajo, punto número 1 y básico es que el mercado empieza a confiar en SLP, ¿vale? Porque aunque Bitcoin empiece a subir, ha pasado infinitud de veces que Bitcoin sube, el mercado sube y SLP cae mucho. ¿Por qué? Por falta de noticias, por falta de interés en ese sentido. Claro, ahora han cambiado ajustes en el juego, han cambiado temas y esto puede crear una continuación de este movimiento alcista. Sí, podría crearla, pero entendemos, sobre todo es muy importante entender mucho qué es SLP, cómo se mueve SLP, de ahí el vídeo, y entender el riesgo tan grande que implica entrar en SLP, sobre todo en trading. Sobre todo en una posición en cuanto a trading. En cuanto a holding, pues bueno, es distinto también, ¿no? Porque en trading representa que pones stop loss y demás, pero sobre todo entender eso, porque luego te puedes llevar sorpresas. Y lo que es un patrón perfecto de pullback, ¿veis? ABC, pues puede no ser tan perfecto teniendo en cuenta que es SLP. Entonces, como veis, ahora está en esta situación de ABC, como hemos comentado, y se está manteniendo por debajo del mínimo anterior. El mínimo anterior es un poco lo que hemos comentado en Sandbox, siempre puede afectar, pero claro, es ya ir al límite. ¿Qué pasa? Que SLP está en esa tesitura de impulso pullback a continuación y Sandbox está en una tesitura completamente distinta, así que por eso, de ahí la diferencia entre Sandbox y SLP. Entonces, bueno, estamos tocando ahora por primera vez la media móvil de 20 diaria. Cuidado porque esto es un mini toque, o sea, esto no es un rechace ni es nada, esto es solo un contacto que no implica dar una continuación. Así que vamos a vigilar porque puede haber mucha más volatilidad en ese movimiento y sin ningún problema puede ser un patrón de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso y luego ya continuación en forma de ondas 1, 2, 3, 4, 5 y entonces una hipotética continuación, ¿de acuerdo? Pero o directamente un doble suelo antes de dar una posible continuación, no lo sé. No estoy abogando por la continuación, cuidado, yo no voy a comprar SLP, no voy a meter un trade en SLP porque me parece insuficiente y porque creo que el contexto del mercado no es el óptimo. Así que esa es mi opinión. Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Antes de nada, un poco tema conclusión. Estamos en un punto que
ya habíamos previsto, ya estamos hablando de todo esto hace muchas semanas, el pullback semanal, continuaciones bajistas, en gráfico diario puede haber muchos impulsos y pullbacks, hay que poner el foco en esa diagonal en Bitcoin porque técnicamente va a ser clave y hay que entender un poco lo que hemos comentado, cuando el mercado cae mucho y se le encuentra valor, luego sube, ¿por qué? Pues porque sube en forma de pullback, porque la gente le encuentra valor y compra. Si pasa mucho tiempo y no estamos encontrando valor, puede ser ese el pullback lateral en tiempo para seguir cayendo, ¿vale? Vamos a ir con cuidado. Y luego entender mucho el contexto del mercado en el que estamos. El tema de Rusia, tema de Ucrania, tema de la Fed, sigue ahí siempre. Estamos en un contexto que no es fácil, así que cualquier noticia puede anular cualquier predicción, cualquier trade, cualquier pronóstico o probabilidad, ¿vale? Así que vayamos a actuar con mucha cautela, entendiendo mucho el mercado y bueno, pues no tomándonos la broma porque al final es capital y es dinero y bueno, parece que el holding hasta que no lo quitas no has perdido, pero sí que estás perdiendo y sobre todo no estás aprovechando ese capital para otra cosa, ¿vale? Abajo en el primer comentario tienes tanto Trading Lab, que cerramos plazas, como mi Instagram, donde os enseño los trades. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.